amigos y amigas de Patria para Todos y para Siempre. Hoy, viernes 5 de febrero, en este mes de la patria, vamos a tocar un tema muy importante, como los anteriores. Pero lo que vamos a plantear hoy decidió la división de la isla en dos repúblicas, que es la República Dominicana y la República Haitiana. Esa cuestión de la ganadería, el contrabando y las devastaciones, es decir, la traída hacia acá, hacia Santo Domingo, hacia el sur, de las reses que se quedaron, los barcos extranjeros que venían a comprar y a contrabandear con la banda norte de la isla, determinó que la parte occidental de la isla fuera ocupada hasta el día de hoy. Esos errores que se cometen de inicio. En derecho se dice que el vicio de inicio vicia el procedimiento completo. Hay que tener cuidado siempre con las medidas que se van a tomar, ya sea personal, familiar, de grupos, de instituciones. Siempre hay que tener cuidado con la forma en que se van a tomar decisiones. Las malas decisiones que tomaron las autoridades españolas en los años de 1601 a 1606 determinaron la existencia del hoy Estado haitiano. Comencemos hablando de eso. Para entender el caso de esa existencia de hoy del Estado haitiano, primero hay que entender que lo que es hoy República Dominicana había sido un tanto abandonado por la corona en cuanto al cuidado de las costas y en cuanto al amurallamiento para defender la ciudad, capitales de diferentes lugares. Además, los pocos soldados que enviaron los españoles, que no podían controlar una serie de poblaciones que se habían desarrollado lejos de aquí de la capital, como es el caso de la Vallajá y la Yaguana, que estaban en la parte norte de lo que es hoy Haití, y luego estaba Montecristi, y luego estaba Puerto Plata. Esos lugares tan lejanos, con una burocracia sin muchos horizontes y con una burocracia sin mucho contacto con el poder monopólico de España. Todas esas cosas provocaron una pobreza en términos de autoridades que impidió la vigilancia de toda la isla. Bueno, siempre los espacios son ocupados por alguien y por algo. Nada se queda vacío en el mundo. Alguien lo llena. La mente, si usted no la atiende bien a sus hijos, por ejemplo, se lo ganan las pandillas, los grupos fuera del hogar. Si usted no cuida su jardín, se le llena de abrojos, igualmente que un sembrado en el campo, su siembra en el conuco, el vehículo que usted tiene, la ropa, su cuerpo. Todo el que se descuida pierde. Nosotros perdimos porque las autoridades de la colonia, que dependían de España, eran desorganizadas, interesadas, como son hoy la mayoría de las autoridades. Es una herencia que tenemos. Por ejemplo, cuando Colón llegó, que fundó la Isabela, trajo ganados. Esos ganados se iban reproduciendo, pero con la rebelión de Roldán en el 1496
se llegaron a comer todas las vacas que había, los toros. Y luego cuando viene Fray Nicolás de Obando aquí, que trae más reses, se comenzaron entonces a multiplicar, porque muchos ingenios que tenían esas reses fueron desapareciendo en su producción, como decimos, quebraban, las vacas se quedaban abandonadas y se fueron desarrollando el cimarronaje, comenzaron a desarrollarse sin dueños, y así los puercos y los animales. Y como los ingenios estaban por toda parte, porque hasta en Vallajá y La Yaguana habían ingenios, por allá por el 1506, cuando fueron las devastaciones del gobernador Osorio. Entonces estaban los ingenios por toda la parte del país y fundamentalmente por donde habían puertos, posibilidades de embarcar. Aunque la mayoría estaba concentrada aquí en Santo Domingo, en otros lugares en principio hubo, pero luego que España, los españoles descubren a México, Perú, etcétera, y que toman como centro de todos esos viajes a Cuba, y la administración del Caribe y diferentes lugares estaba en Cuba, y se abandona Santo Domingo un tanto, pues todas esas vacas, esas reses siguieron creciendo. Se estima que cuando hubo que trasladar todas esas reses para acá, o una porción mínima de ellas, había más de 110,000 vacas localizables con posibilidad de ser trasladadas, pero la gente que la iba a trasladar, con el disgusto que tenía y con todo, solamente pudo traer para acá 8,000. ¿Por qué se produjo entonces esa devastación de Osoria? ¿Por qué se determinó y quién y por qué se determinó traer todas esas poblaciones para acá? Por razones económicas y religiosas, básicamente. Económicas porque se estaba negociando en esos pueblos sin que pudiera finalmente cobrarse los impuestos que la corona necesitaba, porque la corona había puesto esta colonia, pero todos los movimientos que se hacían estaban controlados por los factores, por los veedores, por los contadores, por los tesoreros del rey. Ellos querían controlar toda la producción y toda la comercialización de mercancías, que ya hablamos de eso en pasada entrega. Bueno, como no podían cobrar los impuestos, ya hay una razón económica, pero no había quien lo cobrara. La gente tenía que vivir, porque la gente había empobrecido. Cuando el oro se termina de explotar y los ingenios van mermando, la gente se quedó viviendo de las reses, de los cueros de las reses que eran compradas en esos lugares por barcos que venían, por ejemplo, de Holanda y de Portugal. Básicamente, los portugueses, que tenían un idioma parecido al de nosotros, era más fácil de entenderse, pero también esos barcos de Portugal y de Holanda tenían que bregar con los grupos de piratas que había, se arriesgaban, venían y hacían negocios con todos esos lugares de la banda norte. Llegó un momento que la gente que tenía ganado aquí en la banda sur, cerca de Santo Domingo, lo iba trasladando más para allá para vender el cuero a los barcos que venían de otros lugares y que traían mercancías, de las mercancías que necesitaban. Porque vía la casa de contratación de Sevilla y los mercaderes que habían allá, no estaba llegando, ni estaban fluyendo las mercancías como el oro ni el azúcar, como se esperaba allá en la metrópoli, que para nosotros era Sevilla.
Bueno, esa situación económica, social, a esa situación se le agrega una situación religiosa. Y era que se estaba leyendo la Biblia. La gente que estaba negociando con los holandeses, que por allá provenía la reforma de Martín Lutero. Entonces había muchas Biblias. Había tantas Biblias que cuando Fray Nicolás Ramos ordena hacer una investigación y que le traigan pruebas, le trajeron como 300 Biblias. Eso significa que la gente ya estaba abandonando el catolicismo y con ello estaba mermando la fe católica, que era la fe de los españoles, y que desde Roma se planteaba ensanchar la penetración religiosa en las tierras que eran conquistadas. Bueno, ese choque religioso que se dio también movió a la iglesia, que estaba involucrada también en la cantidad de reces que había. Por ejemplo, el arzobispo Rodrigo de Bastida, que era arzobispo de Puerto Rico también y de Venezuela, llegó a tener 25,000 cabezas de ganado. Una señora vinculada a un sector de la iglesia llamada Doña María de Arana tenía 42,000. Esa gente pegado con la corona de la iglesia o no, tenían mucho ganado. Bueno, de todas maneras, esa situación social, económica y religiosa provocó que en un momento determinado las autoridades dijeran: ¿qué vamos a hacer si no podemos controlar la banda de norte, la parte occidental de la isla, esos negocios? Escogieron una de las medidas más estúpidas que podía haber, que era trasladarlo todo para acá. Esa fue una decisión que fue sugerida a la corona por Baltasar López de Castro, que era un influyente hombre español aquí, quien propuso eso como solución. Cuando, por ejemplo, el arzobispo Dávila y Padilla planteaba que se permitiera el negocio como se permitía, por ejemplo, en las Islas Canarias, donde diferentes barcos pudieran llegar y la gente poder negociar, pero no fue escuchado. En última instancia, la Real Audiencia entendió que lo más correcto era lo planteado por Baltasar López de Castro. Entonces se decidió mandar a las tropas que había a esos lugares. Los ayuntamientos se pronunciaron en contra, pero la corona había ordenado. Entonces el gobernador Osorio mandó a hacer el traslado y encontró resistencia, por ejemplo, en la Yaguana. Pero que va, no fue posible porque la corona había mandado. Recuérdense que nosotros hasta el día de hoy estamos dirigidos en última instancia por países grandes extranjeros. Ustedes saben que el primer acuerdo que se hizo aquí, el Chateau-Cambrésis, entre Francia y España, fue lo que paró una guerra que duró como 30 años. Pero mientras esa guerra estaba, los corsarios, todos esos piratas franceses, ingleses, holandeses, atacaban las embarcaciones de España que iban cargadas hacia allá de oro y de azúcar. Saltamos y el Tratado de Basilea de 1795, 22 de julio, le cede España a Francia la parte occidental de la isla. Pues son ellos que deciden. La situación de los países bananeros y los países como el nuestro lo deciden los poderosos de otras grandes naciones. Mientras nosotros nos seguimos comportando todavía con la falta de unidad requerida, con la falta de principios requeridos para poder ser una nación. En aquel tiempo no se podía pensar en eso, pero es que estamos heredando cosas
del siglo XVI en el siglo XXI, porque aquí hay una situación ahora causada, entre otras cosas, porque el gobierno pasado llegó a acuerdos con una nación poderosísima como China, cuando hay todavía aquí un enterramado de dirección de siglos por los Estados Unidos, que de eso hablaremos en el transcurso de estas exposiciones que estamos haciendo para aprender y podernos defender. Hay situaciones graves que han ocurrido que vamos a ir tocando, que obligan a que los nacionales, a los que vivimos aquí, guiarnos por las cosas que nos corresponden y que nos convienen. Por ejemplo, que la Constitución y las leyes sean la guía de los dominicanos y dominicanas, y no los intereses particulares como fue en aquellos tiempos. En aquellos tiempos los intereses particulares que habían no pudieron ponerse de acuerdo, se impuso el de la corona y se comenzó a trasladar todas las vacas, todas las reses para la banda sur. Y así se eliminó el pueblo de Vallajá y Yaguaná. Y con el pueblo de Vallajá y Yaguaná se fundó San Juan de Vallaguana. El pueblo de Vallaguana es la unidad de todos esos hombres y mujeres que vivían, que trajeron sus reses hacia acá, pocas reses, imagínense. De unas 110,000 que se calculaba, solamente pudieron bajar 8,000. Y esas son tierras que no son tan fructíferas, tan productivas, como es por ejemplo el Valle de la Vega Real, porque ellos lo pudieron haber dejado cerca de aquí. Pero era también que la gente de Santiago, de Cotuí, tenían que trasladar la vaca aquí para venderle los cueros, y a veces el negocio de venderla les salía, perdían al traerla, y algunos preferían irse entonces al lado de Montecristi y Puerto Plata. Eso hace que traigan a Monteplata, a Puerto Plata y Montecristi, y formen a San Antonio de Monteplata. Es decir, que los pueblos de Monteplata y Vallaguana son la unidad de esos pueblos, de Vallajá y la Yaguana, Vallaguana, y de Montecristi y Puerto Plata, Monteplata. Esas son situaciones que debemos de conocer para no dejarnos llevar de lo que otro quiera, sino que atendamos a las reglas que tenemos que tener. Porque aquí no hay mucha confianza en la justicia, pero en aquellos tiempos tampoco. La corona llegó a mandar aquí jueces de la Real Audiencia para controlar esos negocios que se vincularon y se vendieron. Los intereses particulares han pisoteado los intereses generales de esta nación. Eso provocó que hoy esté ahí el hermano país de Haití, porque cuando se trajeron todos esos reses, habían 16 embarcaciones holandesas cerca, que le ofrecieron hasta armamento y ayuda militar para que se resistieran y no se fueran, y no vinieran para estos lugares ya mencionados. Pero la gente no supo tomar determinación. E inmediatamente despoblaron las reses cimarronas, los puercos y todo lo que había, los animales. Fueron entonces agarrados, matados, quitarle el cuero para llevarse el cuero que era tan codiciado allá en Europa. Hicieron su zafra hasta que ocurrió que muchos ocuparon la isla de la Tortuga, San Cristóbal, y finalmente terminaron los franceses adueñados de la parte oeste de la isla. De eso vamos a hablar el próximo viernes 12, porque el lunes 8 vamos a hacer un repaso de nuevo, desde cómo vivían los indios, la llegada de los europeos de Colón, cómo vivían cada uno y lo que ocurrió. Un repaso, porque esto es
una especie de intercambio de experiencia, intercambio de situaciones históricas que debemos dar repasos para que aquellos que le vienen dando seguimiento puedan fijar sus conocimientos en un sistema que tenemos que establecer para recordarnos de todos los errores que hemos cometido, para ver si a partir de ahora entendemos nosotros que podemos vivir unidos a los principios y valores que ya nos hacen a nosotros ser dueños de una nación que tenemos que defender con la actitud de la unidad, de la conciencia social que como pueblo debemos tener. Para formar nuestra conciencia social unificada, tenemos que conocer nuestra historia. Por eso lo invitamos a que el próximo lunes participemos en media hora de repaso que vamos a dar. De manera que en algún momento tengamos conciencia para entender cosas que más adelante vamos a plantear. ¿Por qué plantearlo? Porque definitivamente, repetimos, para podernos defender tenemos que aprender. Tenemos que aprender nuestra historia y nuestras reglas y normas para vivir como una sociedad organizada, donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley, donde haya una constitución conocida por la gran mayoría de nosotros, de manera que esa constitución sirva de inyección letal contra la corrupción, la impunidad, la falta de equidad en la redistribución de los recursos de este país. Ricos se hace la gente cuando maneja a su antojo el Estado. ¿Para qué? Para irse sin nada. Vamos a hablar del inicio de la corrupción aquí el viernes 12. Por hoy, gracias, y nunca se olviden, nunca, que un pueblo ignorante se convierte en una estructura para su propia destrucción. Esas son palabras de un gran luchador como Simón Bolívar, que tenemos siempre que recordar. Así que hasta el próximo lunes, que Dios lo bendiga a todos, y recuérdense que tenemos que luchar para que haya patria para todos y para siempre.